Buenas tardes, profesor. Nosotros somos los integrantes del grupo 5 y les estaremos presentando la exposición del informe del trabajo final respecto al mecanismo de cuatro barras que nos tocó realizar. Bueno, primero que nada, ¿qué es la dinámica? La dinámica es una disciplina fundamental en la ingeniería civil, ya que permite estudiar cómo las estructuras y los mecanismos formados por cuerpos rígidos se mueven y reaccionan ante las fuerzas externas. En el caso de mecanismos articulados, este análisis permite predecir el movimiento de cada eslabón y las fuerzas que se transmiten entre ellas, lo cual es esencial para diseñar distintos sistemas mecánicos, ya sean más seguros, resistentes o eficientes. En este trabajo eh, haremos un mecanismo de cuatro barras con barras de distintas longitudes y con una velocidad angular de 0,15 radianes, ya otorgadas por el profesor, y también sus ángulos de posiciones, tanto 74 como 8 grados. Como objetivos tenemos que este informe tiene la finalidad de aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el curso de dinámica. Bueno, se pretende identificar cómo influyen las velocidades y aceleraciones, tanto como fuerzas internas en el funcionamiento del mecanismo, evaluando su estabilidad y desempeño mecánico bajo las condiciones ya establecidas. Este trabajo permitirá fortalecer el uso de nuestros conocimientos en un análisis mecánico y de herramientas de estudio más aplicadas a mecanismos, contribuyendo así una mejor comprensión de la utilidad en varias aplicaciones reales relacionadas con estructuras y sistemas de movimientos entre lo que viene a ser la vida real. Este sería otro mecanismo, un mecanismo de cuatro barras, el cual está conformado por distintos eslabones y puntos de articulación que trabajan de manera conjunta para generar su movimiento. Este mecanismo de eslabones es rígido, más simple y fundamental en la mecánica. Su movilidad se determina mediante la fórmula de Gruppe-Kurzbach. Bueno, tenemos como eslabón propulsor la manivela o la barra B de 40 centímetros, el acoplador de 64 centímetros, el balancín de 80 centímetros y el bastidor o la base de 96 centímetros. Bueno, se dice que el eslabón se denomina acoplador porque a diferencia de las otras dos barras, tanto la B como la CD, que están conectados a puntos fijos, el acoplador se mantiene en los extremos de la barra B y C, así que tiene articulaciones móviles. Por lo tanto, el movimiento que va a hacer esa barra va a ser rotacional y de traslación, mientras que las otras, la AB y CD, van a ser rotación pura. Como puntos de articulación, como ya mencioné, tenemos el A y D en fijos, B y C articulaciones móviles. Para sacar las longitudes utilizamos la ley de Grashof, ya que esta permite establecer el tipo de movimiento posible en un mecanismo de cuatro barras, en función de sus longitudes a los eslabones. Se expresa como S más L debe ser menor o igual a P más Q, siendo S la longitud del eslabón más corto, L la longitud del eslabón más largo y P y Q las longitudes de otros eslabones. Aquí los resultados. Verificamos que así cumple con dicha ley, por lo tanto pasaremos a hacer el trabajo en un software como Inventor para poder realizar una maqueta más adelante. Pero ahora ¿cómo funciona esto en la industria? Su aplicación en la industria. El mecanismo manivela balancín de cuatro barras tiene numerosas aplicaciones en la ingeniería civil y la industria. En cada caso, el labor propulsor, la manivela, recibe el movimiento de un motor. El acoplador transmite ese movimiento y el balancín genera el desplazamiento útil del sistema. Como algunas aplicaciones más representativas, tenemos las bombas de pozo de petróleo, las máquinas de coser, los puentes levadizos, los mecanismos de las máquinas elípticas, como las máquinas de ejercicio, y las grúas de sistemas de evaluación. Empecemos con un ejemplo, por ejemplo, que les puse el petróleo, en donde la manivela corresponde al brazo motriz conectado al motor y el acoplador es la biela que transmite el movimiento, dando un movimiento oscilante del brazo así. Ahora, para los puentes elevadizos, la manivela es un disco acondicionado por el pedal o motor, en donde el acoplador es la biela intermedia y el balancín corresponde al mecanismo que conviene el giro y movimiento vertical de la aguja, algo que sí. Y como otro último ejemplo sería la manivela, digo, en las grúas sistemas de elevación, donde la manivela es accionada por el sistema hidráulico o motor de la grúa, haciendo que el acoplador transmita el movimiento al brazo y el balancín sea el elemento que controla la altura y el alcance de la carga. Bueno, a continuación procederemos con el desarrollo de la posición 74. Dada la geometría de la posición A, que es en 0,0 metros, y de 0,96,0 metros, el vector posición de B respecto a A sería igual a la longitud de AB por, de manera vectorial, el coseno de 74 más el seno 74J, el cual nos estaría dando que el vector posición de B respecto de A es igual a 0,1103 pi más 0,3845J. Dado esto, vamos al vector posición del centro de masa de AB respecto de A. Dado esto, la ecuación sería el vector posición de G sub 1 respecto de A es igual a 0,5 por el vector posición de B respecto de A, el cual nos estaría dando que el vector posición de G sub 1, que sería el centro de masa AB, respecto a sería 0,051 y más 0,1922J. Ahora procederemos a realizar los cálculos de las velocidades.
Para la barra B, como ya tenemos que la velocidad angular de AB es 0.15 radianes sobre segundo de manera antihoraria, como se observa, hacemos la fórmula. La fórmula de velocidad sería velocidad de G sub 1 es igual a la velocidad de A más la velocidad angular de AB más el vector posición de, del centro de masa B respecto de A. El cual, una vez dado esto, bueno, reemplazamos los datos y nos estaría dando que la velocidad del centro de masa de AB sería igual a 0.0300 metros sobre segundo. Ahora, para el punto B, hacemos lo mismo, planteamos la ecuación que sería la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad angular de AB más el vector posición de B respecto de A, el cual nos estaría dando un resultado que la velocidad de B sería igual a 0.0600 metros sobre segundo. Para las barras BC y CD, aplicando la ecuación de las velocidades entre el punto CD y CB, bueno, primero desde D hacia C, que sería la velocidad de C es igual a la velocidad angular de CD más el vector posición de C respecto a B. O sea, bueno, lo reemplazamos con los datos, nos tendría la primera ecuación, y desde B hacia C sería la velocidad de C es igual a la velocidad de B más la velocidad angular de BC más el vector posición de C respecto a B. Dado esto, reemplazamos tanto en uno y en 2, nos estaría dando que al resolver estas ecuaciones lineales, nos da que la velocidad angular de BC es igual a 0.0601 radianes sobre segundos de manera horaria, porque está yendo negativo la velocidad, y para la velocidad angular de CD nos estaría dando 0.0497 radianes sobre segundo de manera antihoraria. Ahora podemos hallar la velocidad de centro de masa de la barra BC, que sería el G sub 2, el cual hacemos la ecuación, sería velocidad de G sub 2 es igual a la velocidad de B más la velocidad angular de BC más el vector posición de G sub 2 respecto a B, nos estaría dando que la velocidad de G sub 2 es igual a 0.0471 metros sobre segundo. Y ahora lo mismo para el centro de masa G sub 3, pero de la barra CD, el cual sería la ecuación que la velocidad de G sub 3 es igual a la velocidad de D más la velocidad angular de CD más el vector posición de G sub 3 respecto a D, el cual nos da que la velocidad de G sub 3 es igual a 0.0191 metros sobre segundo. Ahora nos vamos a los cálculos de las aceleraciones, de las aceleraciones, el cual sería la aceleración de G sub 1, que sería el centro de masa de la barra B, es igual a, en este caso sería menos la velocidad angular de AB al cuadrado, más el vector posición de G sub 1 respecto de A. Una vez hecho esto, hacemos los cálculos y nos estaría dando que la aceleración para el centro de masa G sub 1 de la barra B sería 0.045 metros sobre segundo al cuadrado. Y para la aceleración en el punto B, hacemos la ecuación, que sería la aceleración en B es igual a aceleración en A más la aceleración angular de AB por el vector posición de B respecto de A menos la velocidad angular de AB al cuadrado más el vector posición de B respecto de A, el cual reemplazamos los datos de igual manera y nos estaría dando, bueno, de manera vectorial nos da esta, pero sacando la magnitud nos daría que la aceleración en B es 0.090 metros sobre el segundo al cuadrado. Una vez hecho esto, pues la aceleración del punto C y aceleraciones angulares tanto de BC y CD, procedemos a ir a la ecuación desde C respecto a B, que sería la aceleración en C es igual a la aceleración en B más a la aceleración angular de BC por el vector posición de C respecto a B, menos la velocidad angular de BC más el vector posición de C respecto a B. Tanto en la ecuación de C respecto a D, que sería lo mismo pero cambiado, que sería la velocidad angular, la aceleración angular sería en DC por el vector posición de C respecto a D, menos la velocidad angular de DC, más el vector posición de C respecto a D. Una vez igualamos estas dos ecuaciones, tanto el 1 y el 2, nos estaría dando que la aceleración angular sería para BC, sería 0.086 radianes sobre segundo al cuadrado, de manera antihoraria, y la aceleración angular en CD nos estaría dando 0.0112 radianes sobre segundo al cuadrado, también de manera antihoraria, teniendo de manera positiva. Y para la aceleración del centro de masa G sub 2, que sería de la barra BC, bueno, hacemos la ecuación. Sería la aceleración de G sub 2 es igual a la aceleración de B más la aceleración angular de BC por el vector posición de G sub 2 respecto a B, menos la velocidad de DC por el vector posición de G sub 2 de la barra del centro de masa BC respecto a B. Bueno, de esta manera tenemos que el término tangencial sería, pues, ¿no? La aceleración BC por el vector posición de G sub 2 respecto a B, y en el término normal sería menos la velocidad
la velocidad angular de C al cuadrado por el vector posición de G sub 2 respecto a B. Una vez hecho esto, pues tenemos que nuestra aceleración en G sub 2, que sería el centro de masa de la barra BC, es igual a 0.086 metros sobre segundo. Y la aceleración del centro de masa G sub 3, que sería de la barra CD. Bueno, planteamos la ecuación, que sería, pues no, la aceleración G sub 3 es igual a la aceleración D, más la aceleración angular de DC, por el vector posición de G sub 3 respecto a D, menos la velocidad angular de DC cuadrado, por el vector posición de G sub 3 respecto a D, que sería pues el centro de masa de CD. Una vez hecho esto, nos sale que nuestra aceleración del centro de masa G sub 3 de la barra CD es igual a 0.046 metros sobre segundo al cuadrado. A continuación, mi compañero realizará la posición 8. Continuando con la exposición, estamos en la posición número 8. Tenemos aquí la imagen de toda la estructura del mecanismo. El vector posición en B con respecto de A es la longitud de AB por el coseno de 8 más el coseno de 8. Nos va a dar un resultado en forma vectorial de 0.39 más 0.057 metros. El vector posición G en respecto de A es el vector posición G1 con respecto de A va a ser igual a 0.5 por el vector posición de B con respecto de A. Nos va a dar un resultado en forma vectorial de 0.01981 más 0.02 en forma vectorial. Los cálculos de las velocidades en la barra AB es la velocidad angular. AB va a ser igual a 0.15 k radiales por segundo en una forma antihoraria. La velocidad del centro de masa en G1 va a ser la velocidad del centro de masa es la velocidad A o la velocidad angular AB más la vector G1 con respecto de A. Nos va a dar un resultado en forma vectorial de 0.0042 más 0.029. En una forma escalar es 0.030 metros por segundo. La velocidad en B es la velocidad en B, va a ser igual a la velocidad en A, más la velocidad angular AB, más la vector posición B con respecto de A. En una forma vectorial, la respuesta sería menos 0,084 más 0.059 metros por segundo. En una forma escalar sería 0.060 metros por segundo. Las barras BC, los vectores de posición es 0. En BC sería de 0.14 más 0.62 en una forma vectorial. Su ángulo sería 77.18. Para el vector posición de C con respecto de D sería menos 0.4219 más 0.6797J, con un ángulo de 121.83 grados. En el sistema de ecuaciones de velocidades tenemos la velocidad en C, velocidad en B, velocidad angular BC, velocidad de C con respecto de B, velocidad angular CD y el vector posición de C con respecto de D. En el eje Y tenemos menos 0,084 menos 0.0, perdón, 0.62 por velocidad angular CD menos 6797 por la velocidad angular CD. De igual forma en el J. Resolviendo el sistema de ecuaciones, vamos a tener una respuesta de 0.1220 radianes por segundo en una forma horaria, lo que sería negativo, y la velocidad angular sería 0.098 radianes. En una forma horaria sería menos 0.0998 K. La velocidad en el punto C es la velocidad en B, más la velocidad angular BC, más el vector posición CB. Eso nos va a dar estos valores reemplazando, nos va a dar un resultado vectorial de menos 0.066 menos 0.01715 metros por segundo. Una velocidad ahora en forma escalar sería 0.039. Velocidad en centro de masa sería la barra BC sería la velocidad en centro de masa 2 va a ser igual a la velocidad en A, velocidad angular BC y vector posición en centro de masa 2 con respecto de B. Una respuesta de escalar de 0.058 y una respuesta vectorial. La velocidad en el centro de masa 3 es en la barra CD, es la velocidad en el centro de masa 3, va a ser igual a la velocidad en D más la velocidad angular en CD por el vector posición 3, centro de masa, con respecto de D.
nos va a dar una respuesta vectorial, menos 0.21 y 0.33. Y aquí observamos una respuesta escalar. Para calcular la aceleración del centro de masa 1 en la barra AB tenemos una aceleración angular en 0 y una aceleración en A. La aceleración en A, el centro de masa, es menos una velocidad angular, AB al cuadrado, más vector posición en el centro de masa 1 con respecto de A, nos va a dar una respuesta escalar, en forma escalar, sería 0.045. La aceleración en B es la aceleración en D, perdón, en B va a ser igual a la velocidad angular en AB al cuadrado por vector posición B con respecto a A. Entonces, nos va a dar un resultado vectorial, aquí podemos observar, y en forma escalar sería 0.090. La aceleración del C y la aceleración en angular sería, aquí tenemos las ecuaciones igualando de B y D. La aceleración en B, la aceleración en BC, la vector posición de C con respecto de B, la velocidad angular de B al cuadrado, perdón, la vector posición de C a B va a ser igual a la aceleración angular, CD, vector posición C con respecto de B, velocidad angular al cuadrado y el vector posición CD. Sustituyendo nos dan los valores y resolviendo el sistema de ecuaciones vamos a tener que la aceleración angular es 0.0107 radios a segundo al cuadrado en forma horaria. También lo tenemos la aceleración angular CD sería 0.026 en un formato antihorario. La aceleración en C sería aceleración en C es igual a la aceleración angular de C por el vector posición CD menos la aceleración angular por el vector posición C con respecto a B. Aquí tenemos los términos tangenciales, los términos normales, reemplazando los valores, aceleración del centro de masa, ahí están los términos tangenciales, términos normales, aquí tenemos la aceleración del centro de masa 2 es igual a 0.094, la aceleración centro de masa 3 sería aceleración en A, aceleración angular CD, cuatro posiciones en el centro de giro 3 con respecto de D, menos la velocidad angular CD al cuadrado, por el vector posición del centro de giro de masa 3 con respecto de D. Los términos tangenciales, los términos normales, en una forma escalar 0.064. Y aquí tenemos un resumen de todos los valores de las magnitudes, del ángulo 74 de la velocidad y su aceleración, de igual forma en posición 8. Ahora tocamos con el desarrollo en el análisis de fuerzas. A continuación se detallan las longitudes de cada barra. Cabe destacar que el ancho y el espesor se obtuvieron mediante el software Autodesk Inventor, mientras que para la densidad se asumió un valor constante de 7.860 kg sobre el metro cúbico. Para la barra B se tuvieron estos datos: la longitud de 0.40 metros, el ancho de 0.03 metros y el espesor de 0.01 metros, y obtuvimos el volumen de 0.12 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Para la masa utilizamos la fórmula de la densidad por el volumen y obtuvimos que para esta barra su masa es 0.9432 kilogramos. Y su peso utilizamos la fórmula masa por gravedad y obtuvimos que su peso para esta barra es de 9.2434 newtons. Para la barra BC, ya con los datos, hallamos la masa, que es igual a la densidad por el volumen, y obtuvimos 1.51 kilogramos. Y su peso, que es la masa por la gravedad, obtuvimos 14.79 newtons. Y para la barra BC, igualmente con los datos obtenidos, tenemos que su masa es 1.886 kilogramos y su peso es igual a 18.487 newtons. Y ahora seguimos con el análisis de fuerzas en la posición 74. Para el tramo B, con los datos obtenidos, ahora más la velocidad angular, que es 0.15 rad sobre segundo, y la aceleración angular, que es 0.0086 rad sobre segundo al cuadrado, obtuvimos la aceleración angular en el centro de masa 1 de AB, que es menos 0.012 y menos 0.043 j metros sobre segundo al cuadrado. Y para hallar su inercia utilizamos la fórmula de Steiner, que es 1 sobre 12 por la masas por longitud al cuadrado.
y obtuvimos que para ese tramo su inercia es de 1.258 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro cuadrado. Y ahora analizamos las gráficas de causas y efectos, que donde tuvimos que la fórmula de la masa por las fuerzas de A en X es igual a menos 1.132 por 10 a la menos 3, y la masa por las fuerzas de A en Y nos salió menos 4.056 por 10 a la menos 3. Hacemos las sumatorias de F en X y obtenemos la ecuación de fuerzas en AX y BX. La sumatoria de fuerzas en y tuvimos que AY y BY, ¿no? Y tenemos la segunda ecuación, que es menos 4.056 por 10 a la menos 3 newtons. Y igualamos, ¿no? Nuestra ecuación es de sumatoria de momentos de causas es igual a sumatoria de momentos de efecto. Y obtuvimos una tercera ecuación. Para el tramo BC, con los mismos datos que obtuvimos de la velocidad angular, aumentando la velocidad angular y la aceleración angular también, obtuvimos la aceleración angular en el centro de masa 2 del tramo BC, que es menos 0.0125 i menos 0.021 j metros sobre segundo al cuadrado. Y hallamos inercia con el método de Steiner, ¿no? Que nos salió 51.541 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cuadrado. Y su inercia en X, que sería 4.4325 por 10 a la menos 4. Y aplicamos las gráficas de causas y efectos, donde hacemos la masa por la fuerza en A en X, que nos salió menos 18.875 por 10 a la menos 3, y la masa por la fuerza en Y de A, que nos salió menos 3.171 por 10 a la menos 3. Y hacemos las sumatorias de las fuerzas en X y sumatorias en las fuerzas en y obtenemos ambas ecuaciones. En C, de las fuerzas en CX, BX, nos sale menos 18.865 por 10 a la menos 3, y en las fuerzas de CY y BY obtuvimos esta ecuación, que es menos 3.171 por 10 a la menos 3. Ambas ecuaciones. De ahí hacemos la sumatoria de momentos en causas es igual a la sumatoria de momentos en el efecto. Y obtuvimos otra ecuación. Es menos 0.615 la fuerza de B en X más 0.176 BY es igual a menos 1.305. Igualamos ambas ecuaciones y obtuvimos que por el sistema de ecuaciones lineales Bx, la fuerza en Bx es 2.72, la fuerza en By es igual a 2.10. Ahora reemplazamos las ecuaciones de 1 en 2 y obtuvimos que Ax es igual a menos 2.7211 y la fuerza en Ay sería menos 2.1041 y la fuerza en CY sería 2.0968. Ahora para el tramo CD, ya con los datos que tenemos de velocidad angular y aceleración angular, sería de 0 rad, y la aceleración angular en el centro de masa sería menos 0.038 i menos 0.026 j metros sobre segundo al cuadrado. La inercia con el teorema de Steiner nos salió que es igual a 0.1006 kilogramos sobre metro cuadrado. Hacemos nuestras gráficas de causas y efectos en la posición 34 en el tramo CD y obtuvimos que la masa por el tramo AX es igual a menos 7.1668 por 10 a la menos 3. Hacemos la misma ecuación y nos salió menos 4 por 90.9036 por 10 a la menos 3. Realizamos las sumatorias en f de x y en f de y obtenemos estas ecuaciones para hallar las fuerzas en los tramos de y y cy. Ahora reemplazamos ambas ecuaciones y obtenemos que la fuerza en dx es 2.6939 y en el tramo de la fuerza dy es igual a 2.09.19. Y acá tenemos una pequeña recopilación de cada dato y la fuerza en cada barra que aplicamos. A continuación mencionaré sobre las fuerzas en posición en 8 grados. En este caso, pues igual que el anterior, tenemos tramo B, BC y CD. Los datos ahí recopilados como la longitud, masa, peso, velocidad angular, aceleración angular, fueron obtenidos ya anteriormente. Lo que sí nos faltaría como que calcular sería lo que es la inercia. Tenemos un doceavo de la masa por la longitud del cuadrado, en el cual pues ahí está colocado como un doceavo por 0.94 por 0.4 al cuadrado, lo cual nos da una inercia de 1.3 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro cuadrado. Continuando, tenemos la siguiente gráfica de causas y efectos, en el cual solamente, bueno, primero que nada determinamos lo que es en efectos, lo que es la masa por la aceleración respecto a X. La masa ya hemos obtenido, y en cuanto a lo que es la aceleración tanto respecto en X y en Y, también se tiene acá con este dato. La componente Y hace referencia al eje X y la componente J hace referencia al eje Y. Trasladando estos valores, pues ahí tenemos estos valores a continuación: 4.24 por 10 a la menos 3 y menos 0.57 por 10 a la menos 3. Entonces, seguido de esto, pues aplicaremos una sumatoria de fuerzas en X y nos quedaría la siguiente ecuación, así como también una sumatoria de fuerzas en Y.
que nos queda la siguiente ecuación. Ambas ecuaciones las usaremos posteriormente para poder obtener estos valores en un sistema de ecuación lineal. Entonces, tenemos ya lo que es la ecuación 1 y la ecuación 2. Seguido de esto haremos una sumatoria de momentos en lo que es en causa, igualmente, que esto es igual a la sumatoria de momentos en efecto. Según la gráfica, pues hacemos los respectivos momentos que se pueden apreciar en las figuras. Obtenemos esta larga ecuación y una vez pues ya acotando, resolviendo estos cálculos, nos quedaría la siguiente ecuación, menos 0.4 por la componente b respecto a x, más 0.056 por la componente b respecto a y. Y eso es igual a 1.83. Hasta el momento ya tenemos tres ecuaciones que nos ayudarán a determinar los respectivos valores de cada incógnita. Seguido de esto tenemos el siguiente tramo, el tramo BC. El procedimiento sí es el mismo, acá recopilamos los datos nuevamente, tenemos todo lo siguiente, también su inercia, volvimos a calcular, y lo mismo, primero identificamos este cálculo de la masa por aceleración respecto a X, así como masa por la aceleración respecto a Y, obtenemos estos valores, nuevamente aplicamos una sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, que nos brindan estas ecuaciones, obtenemos la ecuación 5 y la ecuación 6, y nuevamente lo que es una sumatoria de momentos en causa igual a sumatoria de momentos en efecto, obtenemos esta ecuación que sería menos 0.089 por la componente bx más 0.063 por la componente bi igual a menos 0.469. Con esto llevamos teniendo cuatro ecuaciones. Aquí se colocó la 5 y la sexta porque estas van a hacer referencia al siguiente tramo. Ahorita se explicará. Primero que nada vamos a igualar las ecuaciones 3 y 4. Una vez igualando estas dos, aplicando lo que es el sistema de ecuaciones lineales, claro que para esto usamos el uso de una calculadora, obtendremos los valores de la componente bx y by. Y esto nos permite aplicar ahora en las ecuaciones, bueno, reemplazar esos valores de las ecuaciones 1 y 2. Entonces, pues ahí podemos obtener el valor de la componente ax y el valor de la componente ay. Y finalmente, que es las ecuaciones 5 y 6, pues se va a poder reemplazar y obtendremos los valores de la componente cx y cy. Así es como se puede desarrollando lo que son los valores de las fuerzas en la posición 8 en este caso. Finalmente tenemos el tramo CD, igualmente recopilación de datos ya obtenidos, su inercia, su dibujo, diagrama, su respectivo momento por aceleración respecto a la componente X e Y, su sumatoria de fuerzas en X, en Y, obtenemos unas nuevas ecuaciones, en este caso la ecuación 7 y la ecuación 8, y ya solamente es cosa de igualarlo porque ya tenemos todos los datos, que en este caso pues necesitaríamos el CX y CY, pero ya lo hemos calculado anteriormente. Entonces, simplemente al reemplazar, obtendremos que la componente de x es igual a menos 5.79 y la componente de y a menos 8.24. Obviamente que todos estos valores obtenidos son las fuerzas y pues su unidad sería lo que son newtons. Ya, una pequeña recopilación de datos es que aquí tenemos la barra, acá están las respectivas fuerzas en AX, en AY, BX, BY, CX, CY y DX y DY, y sus respectivos valores correspondientes en newtons, claro está. Cabe aclarar que esto es solamente para la posición 8. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ahora determinaremos la energía cinética. Para la posición 74 grados, en la barra AB, se presenta la rotación pura, por lo tanto utilizaremos la fórmula de Steiner, la cual al ser un extremo de la barra se utiliza el 1/3 por masa de la longitud de AB al cuadrado, dándonos 0,0503 kilogramos por metro cuadrado. En la barra BC es un caso especial, ya que hay rotación y traslación, así que la fórmula cambiamos es 1/3 a 1/12 por la masa 2 por la longitud de BC al cuadrado, dándonos 0,515 kilogramos por metro cuadrado. En la barra CD, nuevamente se presenta la rotación pura, así que es 1/3 de la masa 3 por la longitud de CD al cuadrado, dándonos 0,40 kilogramos por metros cuadrados. Ahora, en el trabajo total es una suma de todos los trabajos, así que utilizamos esta fórmula acá, que sería 1/2 de la masa por la velocidad lineal al cuadrado en la barra 1, 1/2 de la inercia de AB por la velocidad angular al cuadrado de AB, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad lineal al cuadrado 2 en la barra 2, más 1/2 de la inercia BC, más la velocidad angular cuadrada de BC, más 1/2 de la masa 3 por la velocidad lineal 3 al cuadrado, más 1/2 de la inercia CD por la velocidad angular cuadrada de CD. Haciendo los cálculos realizados, nos da un total de 3.627 por 10 a la menos 3 joules. Ahora, para la posición 8, de igual manera, utilizamos las mismas fórmulas, así que para la barra B, hacer extremo, fórmula Steiner, y nos sale 0,05 kilogramos por metro cuadrado. En la barra BC, igual,
transportación traslación, se utiliza el centro, entonces se utiliza un doceavo. En fórmula Steiner y sale 0,0515 kilogramos metros cuadrados en su inercia. Y en la CD, al ser un extremo, un tercio, entonces 0,4023 kilogramos metros cuadrados. Y de igual manera se realiza un trabajo total, suma total de las fuerzas, y se consigue el resultado total 7,487 por 10 a la menos 3 joules. Ahora evaluaremos el momento lineal y el momento angular. Para el ángulo 74 se hace el momento lineal. La longitud de AB debe ser igual a la masa de AB por la velocidad lineal en la barra 1, dándonos 0,0283 kilogramos. En la longitud de BC, digo la misma fórmula, dándonos 0,0711 kilogramos. En la longitud C, misma fórmula, con los respectivos datos, 0,03775 kilogramos. Momento angular debería ser masa de AB por la velocidad lineal de 1 más su radio más la inercia de AB por el momento angular. Se hacen los cálculos y se obtiene 13,24 por 10 a la menos 3. En la BC, de la misma manera, se hace igual, se resuelven los cálculos y se obtiene 19,65 por 10 a la menos 3. La CD, misma manera, masa por velocidad lineal por radio más la inercia por la velocidad angular y se obtiene 35,01 por 10 a la menos 3 kilogramos metros cuadrados sobre segundos. Para la posición 8, de la misma manera, en el momento lineal, se hace con la longitud, se halla la masa por la velocidad lineal en la barra 1, que nos da 0,02283 kilogramos por metro sobre segundos. En la longitud de BC, de igual manera, se realizan los cálculos, sale 0,0887 kilogramos por metro sobre segundos. Y en el LCD, de la misma manera, y dándonos un resultado de 0,753 kilogramos por metro sobre segundos. Momento angular. Volvemos a utilizar la misma fórmula en sus respectivas barras, ya salteando todo el procedimiento, dando un resultado de 13,24 por 10 a la menos 3 en la barra en la B, 22,11 por 10 a la menos 3 en BC y menos 10,04 por 10 a la menos 3 en CD. Este sería un recopilatorio de todos los datos. En la posición 74, cada dato con sus unidades de medida en joules, energía cinética de igual manera, el movimiento lineal para dichas posiciones, su movimiento por kilogramos sobre segundos y de igual manera movimiento angular, kilogramos por metros cuadrados sobre segundos. Bueno, este trabajo en qué concluye. Tenemos ciertas conclusiones que cada estudiante puede realizar. De iré dando una, o como una observación, se puede hacer, digamos que un ejemplo, la velocidad del punto B se mantiene constante en ambas posiciones, ya sea por la manivela, la longitud y la velocidad angular se mantienen fijas. Las velocidades angulares del acoplador y del balancín sí varían según la posición angular que estas conllevan. Por ejemplo, la velocidad angular de BC pasó de 0,06 radianes a 0,12 radianes y de CD de 0,04 a 0,01 aproximadamente, entre 74 y 8 grados. Eso se confirma que la relación de transmisión de un mecanismo de 4 barras no es constante, sino que depende de la configuración geométrica instantánea. Ahí están las conclusiones que pudimos hacer formándonos gracias a este informe a través de los días y realizar. Como recomendaciones, tenemos que se recomienda extender el análisis a un ciclo completo de la manivela a 360 grados para obtener curvas de velocidad, aceleración de energía cinética y la función del ángulo de entrada, en un lugar de limitarse a dos posiciones puntuales como 74 y 8. Esto nos permitiría identificar los puntos críticos a máxima velocidad, aceleración y fuerza en el mecanismo. También se recomienda incluir un diagrama de cuerpo libre, claramente con rótulas por distintas barras, para que en la sección de desarrollo se fuera mostrando las fuerzas de relación calculadas, que sean las fuerzas de A, en las fuerzas de B, o C y D. Se facilita la verificación visual. Y también para la aplicación real de este mecanismo. Como las ya mencionadas en las secciones anteriores, como la industrial, se recomienda complementar el análisis dinámico con el estudio de esfuerzos de las barras, considerando también las respuestas de reacción obtenidas, con el fin de dimensionar adecuadamente cada sección transversal del eslabón. Bueno, ya les mostramos todos los datos obtenidos. Acá tenemos la imagen que hicimos de la maqueta y del software también obtenido, que se lo presentaremos en los otros videos. Muchas gracias.